buenas, mi nombre es Carlos Benítez, yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. En este video estaré hablando de lo que son las ecuaciones de primer y segundo grado, pero primeramente me gustaría hacer una analogía o una descripción breve de lo que son las funciones, porque los polinomios, como tal, pueden ser modelados como si fuesen funciones. Primeramente, ¿qué es una función? Una función puedo decir yo que es como una caja, ¿sí? Una caja en la que yo tengo una entrada y luego obtengo una salida. Pero ¿cómo es esa salida? Tengo que notar ciertos patrones dependiendo de las entradas que le esté dando. Por ejemplo, si me doy 1000 guaraníes y me da 2000, le doy una manzana y me da 2 manzanas, me da 3 manzanas, o sea, le meto una cantidad y me da el doble de eso. Significa que esto básicamente está asociado a un modelo que es algo así. Si yo digo que la x es la entrada y la y es la salida, entonces esto es un modelo asociado a esa función. O simplemente esto es una función. Bien. Las funciones pueden tener cualquier forma. No necesariamente tiene que ser el doble. Hay veces, por ejemplo, cuando esto se complica bastante y puedo tener casos como así. Logaritmo natural de x. ¿Sí? Es una situación más complicada. No es sencillo de graficar y tampoco tiene una interpretación tan sencilla como multiplicar por 2. En este video solamente nos centraremos en las ecuaciones que son de forma polinomial y tienen grado 1 y 2 otra vez. O sea, reducimos un poco más el conjunto de estudios. Voy a escribir con unas funciones polinómicas, por ejemplo, y igual a 2x, que es la que di como ejemplo en el ejemplo de la cajita. También tengo y igual a 2x más 1, que es otro ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo, digamos, la x tiene un término cuadrático? Por ejemplo, 2x cuadrado más 3 más 5. ¿No? Estoy checando números, no están correlacionados. Esto puede ser un menos 3, por ejemplo. Raíz de cualquier cosa. Estos tienen grados. Los grados son el exponente del término, o sea, el exponente del término de mayor grado. Esto sería grado 1. Esto también sería grado 1. También sería grado 1. Se podría dar un ejemplo también más con esto, que es 1. Y esto sería grado 0 porque la x está elevado a la 0. ¿Okay? Grado 0. Para ser más precisos, si yo quiero describir de qué grado es una función polinómica, porque si no es una función polinómica no tiene sentido hablar de grado, tengo que mirar simplemente el exponente. Hay un 1 que no se escribe generalmente, hay un 1 también, hay un 0. Y el exponente mayor entre todos mis términos. Puede seguir, puedo tener x cubo más x cuadrado más x, estoy checando números, nuevamente repito. Inclusive puedo tener x a la 100, nadie me restringe que tenga el exponente que yo quiera. Y estas son funciones polinómicas, estas de grado 100, ¿sí? Perdón, tiene que ser grado 2. Sí. Y eso. ¿Qué pasa? Volviendo al ejemplo de la cajita. Supongamos que yo quiero saber en qué situación esta salida va a ser un 0. Pero eso es más preciso otra vez. Suponiendo que yo tengo el modelo x, es un poco obvio que cuando yo le doy un 0, la salida va a ser un 0. O sea, si le doy nada, me multiplica por 2 nada, tengo 0 otra vez. Pero cuando yo tengo un modelo como este, 2x más 1, no es tan trivial la situación. En este caso yo tengo que hacer un análisis más formal, y tengo que decir x, esta es la x y esta es la y. En esta situación yo tendría que definir el análisis formal que les escribí, que la salida sea 0, o sea, escribir una condición para esto y resolver. ¿Sí? En este caso me va a salir que la x es igual a menos un medio. ¿Sí? Cuando x
es, sí, solo si un medio, la salida es 0. Bien, y ese valor de x se le dice raíz 0 o solución de la ecuación. Entonces ya sabemos lo que son las funciones polinómicas, ya sabemos cómo construir una ecuación que es básicamente igualar a cierta función y a partir de ahí conseguir las raíces de soluciones. Bien, en el análisis que se hace en este video, en general para el examen que ustedes van a dar, se restringe solamente en este conjunto, ¿sí? Grado 0, 1 y 2. Grado 0 es una situación muy, digamos que no tiene tantas aplicaciones, así que 1 y 2 son las más importantes. 1 y 2. Y también vamos a analizar el grado 2. Tiene situaciones particulares porque las raíces no siempre son números sencillos, o sea, no siempre es un medio, un 2, un 3. Hay situaciones un poco más sofisticadas que vamos a ver. Para proseguir, voy a hacer algunas observaciones. Todo polinomio que tenga la forma esta, x a la n más, acá tiene un número 1, llamarlo a n, más a n menos 1, x a la n menos 1, así, hasta llegar al término que es entero. Este polinomio, cuando yo le igualo a 0, dijimos que va a ser una ecuación. Y las raíces, los valores de x que satisfacen esta condición, le decimos soluciones, o sea. El punto es que está demostrado por el teorema fundamental de la álgebra que esta expresión tiene n raíces, o sea, siempre existe. No hay situación en la que ya no pueda calcular esas raíces. No todas las situaciones son sencillas de calcular, o sea, hay situaciones donde tengo que aplicar métodos un poco más complicados, pero siempre se pueden implementar. Lo siguiente que quiero acotar es que hay algunos métodos particulares en los que yo puedo calcular esas raíces, por ejemplo el método de Ruffin, en el que puedo calcular también las raíces siempre y cuando sean reales. Si son complejas ya no se puede. También la siguiente parte vamos a ver que son números complejos. Cuando nosotros tenemos funciones que son las que vamos a ver de esta forma, a2 por x al cuadrado más a1 por x a la 1 más a0. ¿Sí? Un ejemplo de esto para que quede más claro sería, por ejemplo, 3x al cuadrado más 5x más 3, y entiéndase que a2 es igual a 3, a1 es igual a 5 y a0 podría ser también es igual a 3 nuevamente. Este es un ejemplo de ese caso general. Bueno, explicamos en otros temas. Esto es lo más complicado que vamos a ver, y el punto es que gran parte de los problemas que se resuelven en ingeniería, en matemática, en lo que refiere a electromagnetismo, teoría de circuitos, se puede resolver todo es suficiente con esta ecuación. No hace falta irse tan lejos y llegar a un polinomio de grado de 0. Usualmente se llega hasta ahí nomás, y las demás situaciones se dejan de lado. Todos son importantes, claro. En el conjunto de los números complejos se introduce vamos a llamarle coeficiente, o de esta forma. ¿Sí? La raíz de menos 1, vamos a llamarle y. Usualmente también se le denota como j. ¿Sí? A mí personalmente me gusta más j. Y en la carrera usamos esa letra para otras cosas también. Y también asociadas a números complejos. Y bien, entonces vamos con este ejemplo. Si yo tengo x cuadrado más 2 igual a 0, acá sí puedo resolver. Vamos a ver por qué. X cuadrado igual a menos 2, y ahora aplico raíz a ambos miembros. No quiero explicar absolutamente todo cómo funciona un sistema, una ecuación, pero tienen que saber que las ecuaciones son una especie de balance. No es que hay un flujo acá y esto pasa del otro lado con una operación inversa. No funciona así exactamente. Quizás en determinadas cantidades de situaciones sí, pero no siempre es así. Es aplicable
aplicar una misma operación a ambos miembros. Para yo pasar a este miembro, lo que hice fue, puede interpretarse que el código pasó hasta este lado, pero no es un flujo exactamente. Lo que estoy haciendo es sumar menos 2. ¿Sí? Acá hay un menos 2, acá hay un menos 2. ¿Sí? Y este menos 2 se anula con este 2 de acá y me queda este. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente ocurre, porque la ecuación es un balance, no es un flujo, no es que las cosas pasan de un lado a otro. Y eso ocurre para todas las operaciones que yo hago en una ecuación. Entonces, x cuadrado igual a menos 2. Estamos aquí. Entonces, aplico la raíz a ambos miembros. Y acá hay un formalismo. Si voy a ser estricto por lo que estoy haciendo, tengo que escribir así. ¿Sí? Pero digamos que por la práctica y por ser más rápidos, se suele escribir así también. Más o menos raíz de 2. Mi punto es que un matemático y alguien que es muy formal en su forma de escribir, siempre usa esta forma de escribir, no es más o menos. Pero son equivalentes. ¿Sí? Bien. Acá falta un menos 2. Y voy a operar un poquito con este menos 2. Acá tengo más menos raíz de menos 1 por 2. Entiéndase que menos 1 por 2 es menos 2. Son exactamente iguales. La raíz puede distribuir. Entonces ahí tengo menos 1 por la raíz de 2. Y fíjense que esto es mi j. Entonces yo puedo decir que esto es raíz de 2 j. Más o menos. Entonces, al yo introducir ese coeficiente j, sí tengo una solución para mi ecuación. Y todos los conjuntos, digamos el conjunto que incluye a los números con ese coeficiente y los reales, se le llama conjunto de números complejos. Un número complejo es ese de ahí, raíz de 2j. Luego un número complejo y también se suele denotar con la letra z. Vamos a decir que z1 es igual a j por raíz de 2. Pero también existen otros números complejos que pueden tener tanto parte real como parte imaginaria. Por ejemplo, un número complejo sería más sofisticado, sería así. Este es otro número complejo. Bien. Vamos a seguir con lo que son ecuaciones de segundo grado. Visto esto, ya estamos, se supone, listos para entender las situaciones con las que podemos, para que se puedan presentar. Formas de resolver esto. Está la fórmula general de la cuadrática, está completar trinomios, pero a fin de ver, digamos, uno de los puntos que hay que mencionar es que era el carácter de la ecuación, ver si las soluciones son complejas, son reales, si son iguales o son distintas. Hay que usar la ecuación de la cuadrática para esta situación. Mi punto es que la ecuación de la cuadrática es una fórmula que me permite resolver esto al instante. ¿Sí? ¿Por qué digo al instante? Porque si yo le llamo a estos coeficiente A, hay un 1, no se escribe porque es un 1. Coeficiente A igual a 1. Acá también hay un coeficiente B igual a 1, que es por este 1 de acá. Y acá hay un coeficiente C que es igual a 10. ¿Sí? Vamos a llamarle a esos valores coeficientes. Hay una fórmula que me permite hallar las dos raíces que va a tener
¿Por qué digo dos raíces? Porque es de grado 2 y el teorema fundamental del álgebra me garantiza de que tiene n, o sea, en este caso dos soluciones. Tiene la siguiente fórmula: menos b raíz más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Tiene esta fórmula. Y dije al instante, porque yo sustituyendo esos valores puedo calcular cuáles son los dos valores que me van a salir. Tiene 1,2 porque hay dos soluciones. ¿Okay? Si yo expando esto, ese más menos se puede escribir de la siguiente forma: b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y esto es menos b menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Uno del más y otro del menos. Y si yo quiero analizar si este número va a ser, estos números más bien, va a ser real o complejo, lo que tengo que hacer es ver cuál es el factor que está produciendo que ese número sea real o complejo. Como habíamos visto, los números, la parte, digamos, imaginaria se llama eso. En general, un número complejo tiene esta forma. Esto se llama parte real y esto se llama parte imaginaria. Voy a cambiar las letras para no confundir con las que están ahí. Este vamos a llamarle A y este vamos a llamarle B. Esto es parte real, parte imaginaria. Repito. Bien. La parte imaginaria surge cuando yo tengo una raíz de un número que es negativo. ¿Sí? Si yo tengo la raíz de un número que no es negativo, no va a existir B. ¿Okay? Si b cuadrado menos 4ac es un número positivo, una forma de escribir que un número es positivo o cero es así, mayor o igual a 0. Si esta situación ocurre, las soluciones son reales. Perdón, esto tiene que ser mayor que más. Hay otra situación para el caso de que sean iguales. X1 va a ser distinto de X2 y van a pertenecer al conjunto de los reales. ¿Sí? O sea, no van a tener parte compleja, a eso me refiero, parte imaginaria. Si b cuadrado menos 4ac es igual a 0, en esta situación X1 va a ser igual a X2, van a ser iguales, ¿sí? Y van a pertenecer a los reales. Nuevamente, que pertenezca a los reales significa que no va a tener parte imaginaria, o sea que la b va a ser igual a 0, simplemente no va a existir esa b. Bien. Si b cuadrado menos 4ac es menor a 0, es la última situación, X1 va a ser igual al conjugado de X2 y estos van a pertenecer al conjunto de los complejos. Hay que definir qué son los conjugados. Los conjugados se denotan con la siguiente notación. Acá hay un asterisco chiquitito, ¿sí? Para denotar que es el conjugado de este número. Entonces, z, asterisco chiquitito, y pi conjugado. El conjugado se define como el mismo número, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Así. Entonces van a tener ese par de en caso de que sea menor a 0. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer esta situación. Vamos a ver qué sale. Como vieron, no hace falta resolver por completo para saber cómo van a ser mis soluciones. Como ver cómo va a ser ese coeficiente en sí, puedo saber cómo van a ser. Si van a ser reales, si van a ser complejas, si van a ser, en el caso de reales, si van a ser iguales o distintas también. Bien. Dijimos que era b cuadrado menos 4ac. Esto es igual a 1 menos 4 por 1 por 10. Esto si hace va a ser
menos 39. Menos 29 es un número negativo. ¿Sí? Eso significa que voy a tener pares conjugados. O sea, voy a tener una x1 que tiene esta forma, y voy a tener una y1 que tiene esta forma, que es un conjugado. Bien. Vamos a solucionar completamente también. Ponemos y1, y2 va a ser igual a, dijimos que era menos b, entonces menos 1 más menos raíz de menos 39. No hago más porque acá ya había hecho. Si yo tengo que ir acá es b cuadrado menos 4 más. Y acá es 2a, que sería 2. Y esto va a generar que tenga dos soluciones. Entonces voy a escribir al lado nomás para que se entienda mejor. Voy a escribir todo. Más la raíz de menos 39. Y acá puedo aplicar la definición del número completo. Si se trabaja, otra vez ponen trabajado al menos 2. Menos 39 es igual a la raíz de menos 1 por 39. Entonces es válido decir que esto va a ser j raíz de 39. Menos 1 más menos raíz de 39. Da igual si las cosas ponen acá o acá, pero entiéndase que está fuera de la raíz. Sobre 2. Esta es la solución. O puedo expandirla también y escribir menos 29 como raíz de 29. Entonces, ahora ya sabemos lo que es el carácter de la ecuación cuadrada. El carácter es simplemente saber cómo van a ser las soluciones, dependiendo del signo que va a tener el discriminante. Perdón, ponen eso. Vamos a escribir acá. El discriminante es ese factorcito que está ahí. B cuadrado menos 4ac. Y dependiendo de cómo sea este discriminante, yo puedo saber si las soluciones son reales iguales, reales distintas o pares conjugados completos. A ver qué más falta. Las ecuaciones cuadráticas, yo les había dicho que están asociadas siempre a problemas muy comunes que se dan en ingeniería y en otras ciencias. ¿Por qué? Justamente la ecuación que yo había presentado, x cuadrado más x más 10. Esta ecuación sale de un análisis, digamos, no es que yo chute nomás acá. Este sale de un análisis que se le hizo a un modelo de un circuito. ¿Y dónde está ese circuito? El circuito no es tan peculiar que el análisis como el de la cajita que habíamos visto. En este caso, esta ecuación, digamos que tengo que hacer un análisis con los diferenciales, ¿sí? Pasar entre dominios, el dominio de las ecuaciones diferenciales, el dominio de Laplace, y ahí me va a salir esta ecuación. Voy a explicar mejor. Yo tengo un circuito, no hace falta que entiendan todo sobre circuitos. Tenemos un circuito así. Este circuito, yo quiero analizarlo, quiero entender qué está pasando ahí. Tiene una serie de parámetros importantes que yo identifico, digamos, por así decirlo. Hay un coeficiente que se llama C y está asociado a este elemento. Hay un coeficiente L que está asociado a este, hay un coeficiente R que está asociado a este. Este no es tan relevante, pero igual voy a poner. Se llama tensión de entrada, este se llama capacitancia, esto es inductancia y esto se llama resistencia. Okay. Y quiero analizar esto, quiero saber cómo se comportan las tensiones, las corrientes. Paso mi análisis
Y hice una análisis, ¿no? Y me salieron ecuaciones de este tipo. B' t más integral, ¿no? 0 a t. Esto es súper complicado y difícil de resolver. Sin embargo, hay una herramienta que se llama transformada de Fourier, que es la transformada de Laplace, la más general es la transformada de Laplace. ¿Qué hace básicamente? Esto se transforma en términos de esta forma. ¿Sí? Voy a tener un término así, más 10 igual a 0. Y los valores de S que me van a salir acá, ya hemos visto, como resolvimos la ecuación, me salieron pares conjugados complejos. Esos pares conjugados complejos tienen una interpretación otra vez. O sea, yo puedo hacer otra vez el retroceso acá y ver cuáles son mis soluciones de esta ecuación fea y interpretar acá. El punto es de que las ecuaciones cuadráticas aparecen en todas partes. No importa qué tan complicada sea el problema que estoy viendo. Bien. Hay otro campo de aplicación, evidentemente, pero esta vez me refiero a mi carrera y por eso estoy mostrando. Bien. Voy a dejarles una serie de ejercicios de escribir acá, que son ecuaciones cuadráticas. Entonces ustedes tienen que identificar cuál es el carácter de la ecuación. La tienen que identificar si las raíces son reales, si son complejas, si son reales, si son distintos, si son iguales, sin resolver. Resolver sería ya otra etapa. Entonces, ejercicio 1, x cuadrado más 3x más 1 igual a 0. Ejercicio 2. ¿Qué es un poco más inicial? Pelota y hacer esto. Ecuación 3 que podría ser la situación podría ser si yo tengo esta situación es un poco especial porque digamos que no hace falta usar la cuadratura si uno tiene práctica y entiende bien las definiciones de balance que debe haber en una ecuación, puede resolver con facilidad. Vamos a resolver esto porque es importante entender eso. Entonces, el 4 dijimos, voy a dejarles hasta el 3. 5x cuadrado más 1. 5x cuadrado más 5x igual a 0. Yo puedo hacer una agrupación en este caso, que es básicamente dividir con x a ambos miembros. X cuadrado sobre x. No voy a hacer directo, voy a hacer de esta forma. La división distribuye. No es que puedo, digamos, factorear acá de alguna forma y hacer que la x quede de un lado sola y del otro lado quede solamente un valor numérico. Eso difícilmente puedan lograrlo. Si lo logran estaría genial también. Pero vamos a seguir de esta forma. 5x más 5 es igual a 0. De ahí x es igual a menos 5 sobre 5 y este es igual a menos 1. Uno haría esto, pero ¿qué pasa? Acá hay una solución y acá tengo dos. ¿Qué significa que pasó de esta solución que nos han dado?
y borré esa solución. Si se dan cuenta, cuando dividí con X. O sea, ya a propósito de eso, para que se mueva. De esta forma, uno puede cargar el error de creer que hay una solución. Por ahí lo sé. Y vamos a ver cómo cargar el tipo de situaciones. Lo que hay que hacer en este caso es simplemente agrupar la X. 5x más 5 igual a 0. Acá tengo dos factores. El producto de esos dos factores es igual a 0. Significa que uno de los factores, o ambos, son 0. El factor que hace que este sea 0 es el que había calculado recién. El otro factor que me faltaba es la x igual a 0. Entonces, x igual a 0 sería la otra solución que me falta. Completo. Es consistente con lo que estábamos diciendo de que tiene que haber tantas soluciones como grados de mi polinomio. Bien, hasta ahí.